Buenas tardes amigos y amigas de Chabelas y buenas tardes. Hoy día voy a tratar el tema de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Lo hago pensando en todos los niños y adolescentes del Perú y del mundo, y de modo especial en mis nietecitos Benjamín y Bastián, a quienes se llama niños y niñas. Niños y niñas desde 0 hasta 12 años y adolescentes de 12 años hasta 18 años. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derechos reconocidos en diversas normas de carácter internacional y de carácter nacional. Las de carácter internacional es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989. Esta convención es obligatoria en todos los estados que la han firmado. En el Perú tenemos también el Código de los Niños y los Adolescentes, aprobado mediante la Ley 27337. También hay protocolos internacionales, uno sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y otro sobre la participación de niños en conflictos armados. Todos estos convenios y normas reconocen que los niños, las niñas y los adolescentes son individuos, son personas con derechos que deben ser reconocidos con el derecho a su pleno desarrollo físico, mental y social. ¿Por qué es necesario que haya normas? ¿Por qué es necesario que haya leyes que protegen los derechos de los niños, las niñas y los y las adolescentes? Primero, para tener una base legal que los defienda de los malos tratos, la violencia, la explotación, para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida, porque para el pleno desarrollo de su personalidad, los niños y las niñas deben crecer en ambientes sanos, de comprensión, de libertad, de tolerancia, de amor, porque el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita una protección especial, porque es muy fácil de ser agredido, es muy fácil de ser violentado, y finalmente porque en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones muy difíciles y necesitan una especial consideración y protección. ¿Cuáles son los principios que están en estas normas, en estos convenios, en estas leyes, en estos protocolos que protegen a los niños, a las niñas y a los adolescentes y las adolescentes, no solo en el Perú, sino en todo el mundo? El primer principio es el interés superior del niño. Indica que siempre que las autoridades y las personas adultas vayan a tomar decisiones que tengan que ver con niños y o adolescentes, deberán tener en cuenta lo que sea mejor para su desarrollo y su bienestar. El segundo principio es la no discriminación. Vale decir que estos derechos son para todos los niños, las niñas y los adolescentes, sin distinción de sexo, de condición social, de color de la piel, de lengua, de cultura, de situación económica, de creencias, o si tienen alguna minusvalía. Y el tercer principio es que la familia es el principal núcleo en el cual los niños y las niñas deben crecer, y tienen la responsabilidad de ayudarlos a ejercitar sus derechos. Ahora voy a intentar presentar algunos de esos derechos, no todos los derechos, los principales de esos derechos. El primero es evidentemente el derecho a la vida, a la supervivencia y su desarrollo, a la identidad, es decir, a tener un nombre, a tener una nacionalidad y a tener relaciones familiares. También este derecho a la identidad significa que deben ser inscritos en un registro apenas nacen. Ese es un derecho esencial de todos los niños y las niñas, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, a vivir con ellos, a no ser que sea más difícil
para ellos, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y social, a disfrutar de un nivel alto, lo más alto posible de salud y a los servicios de salud, a la educación. Todos los niños deben ir a las escuelas, a los colegios, a la educación en su propia cultura, al descanso, a la recreación, a las artes, a la cultura, a la libertad de pensamiento. Miren que estamos hablando acá de niños que ya van a tener 12 años o de adolescentes que tienen 14, 15, 16 años. Por eso se dice a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a asociarse libremente, a formar grupos, a opinar y a que su opinión sea tomada en cuenta cuando se van a tomar decisiones que los afecten. Claro, según su estado de desarrollo y de madurez. A una vida privada propia, no invadirle su vida. Los adolescentes y también los niños necesitan que su ámbito personal sea respetado por todos. A vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A estar protegido contra la explotación económica, a no ser sometidos a trabajos que van más allá de su capacidad, de su fuerza. Y los niños y adolescentes que tengan alguna discapacidad gozan y ejercen los derechos inherentes a su propia condición. ¿Quiénes son los responsables de proteger y ejercer y ejecutar esos derechos? Crear las condiciones para que esos derechos se cumplan. Son las familias y los estados, los gobiernos, las municipalidades, los gobiernos regionales, los diversos ministerios de educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, etc. Pero también los niños y los adolescentes tienen deberes, ¿no? Entonces, también voy a presentar algunos de esos principales deberes que los niños, las niñas y las adolescentes tienen. El primero, respetar y obedecer a sus padres y a los responsables de su cuidado. Pero también tienen el derecho de no dejarse llevar si es que esas órdenes contravienen a sus propios intereses. Si una orden de un padre o de una madre o de un cuidador, de un responsable, va en contra de los intereses de los niños, del niño, del adolescente, tiene el derecho de no obedecer. A estudiar satisfactoriamente, a cuidar a sus padres y a sus abuelos en su enfermedad y ancianidad en la medida de sus posibilidades, a cuidar su salud personal. Por ejemplo, no consumir drogas. Eso afecta a la salud. Él tiene la obligación de cuidar su propia salud, su integridad. Prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. A conservar el medio ambiente, a respetar las ideas y los derechos de los demás y a respetar las leyes. Y ahora quisiera finalmente presentar algunos aspectos de la realidad de los niños, las niñas y los adolescentes en el Perú. Un primer problema que me parece que es importante resaltar es, como lo dijo el arzobispo de Lima en su última homilía, que la anemia afecta al 47% de niñas y niños en el Perú. Y todos nosotros sabemos que la anemia afecta el conjunto del desarrollo del cuerpo y la mente de la persona. En el aspecto educativo, solo 16 de cada 100 estudiantes de secundaria alcanzan logros satisfactorios en lenguaje y matemática. Y solo 8 de cada 10 culminan el nivel de secundaria a la edad oportuna. En cuanto al acceso a los servicios básicos, solo 7.2% de niñas, niños y adolescentes en el ámbito rural cuenta con acceso a servicios básicos. Afortunadamente en el ámbito urbano es el 73% que tienen acceso a agua, alcantarillado y electricidad, pero en la zona rural ni siquiera el 10%. Otro asunto que es muy importante es el 12% de las adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez
embarazada. Y las adolescentes en áreas rurales y en hogares con menores ingresos son las más afectadas por esta realidad, llega al 20%. En cuanto a la violencia que afecta tanto al desarrollo de los niños y los adolescentes, miren, 6 de cada 10 niñas y niños de entre 9 y 11 años alguna vez fue víctima de violencia psicológica y o física por parte de una persona con la que vive. 7 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años alguna vez fue víctima de violencia psicológica y física por parte de una persona con la que vive. Y en el año 2019, el 58% de los encuestados a nivel nacional tolera la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. La mayoría de los casos de violencia son de violencia psicológica, con gritos, amenazas, condicionamientos, abandono, etc. Queda mucho por hacer. Evidentemente se ha avanzado. El hecho de que existan leyes y códigos que protejan a los niños ya es un avance, porque antes no los tenían. Pero queda mucho por hacer. Yo creo que es urgente que todos nosotros, como sociedad civil, como familias, como individuos, como personas, la prensa, la educación, las iglesias, nos dediquemos a este esfuerzo de proteger a los niños, porque nosotros decimos que en ellos está un gran sector de la sociedad y que en el futuro van a ser los que sostengan a esta sociedad difícil de vivir. Espero yo que esto sirva, que nos ayude. Les agradezco mucho por el seguimiento que nos hacen y les cuento que hoy día en el colegio Iniciativa, que es un colegio que está acá cerca, varios niños me abordaron con sus preguntas diciéndome cómo hago para salir en el YouTube, pero varios de ellos sí saben cómo se sale. Bueno, si desean ustedes también aportar en el sentido económico, pueden hacerlo a través del Yape o el Plin. Compartan, den like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.